Fórum, el valor del conocimiento. Hola, bienvenidos una vez más a Fórum Académico. Hablemos sobre el Estatuto de Arbitraje, el cual no cambia la tesis sobre renuncia tácita del pacto arbitral, de conformidad a la sentencia 27.147 del Consejo de Estado. Para empezar, digamos entonces qué podemos entender por pacto arbitral. El pacto arbitral es un acuerdo de voluntades al cual se someten las personas con capacidad de transigir. Se obligan a someter sus diferencias susceptibles de transacción a la decisión de un cuerpo colegiado integrado por árbitros, investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. Estos árbitros toman decisiones a través de los laudos arbitrales, los cuales tienen los mismos efectos que la sentencia judicial. Veamos entonces ahora en qué consiste la cláusula compromisoria. Efectivamente, pues esta cláusula se pacta en virtud de un contrato, es decir, su fuente jurídica es el contrato, con la finalidad de procurar solucionar eventuales litigios entre las partes que lo celebran. Debemos indicar que la cláusula compromisoria se debió haber celebrado con anterioridad al litigio, es decir, al momento en que se suscribe el contrato, en un documento que se entienda integrado al contrato o al interior del contrato. Si no se distinguen qué conflictos deberán observarse en virtud de esta cláusula compromisoria, pues entenderán que son todas aquellas diferencias relacionadas directa o indirectamente con el contrato celebrado. Digamos entonces que esta cláusula compromisoria, cuando no se limita su ámbito, no se precisan los litigios eventuales que se sometan a ella, debe entenderse que ésta puede realizarse o puede llegar a conocimiento de los árbitros todos aquellos eventos donde surjan una diferencia entre las partes contratantes, lo que quiere decir que genera un amplio margen bastante comprensible de todos los eventos donde potencialmente las partes puedan tener una diferencia. Ahora, por su parte, el compromiso se pacta no efectivamente en relación con un contrato, sino que puede ser en ocasión de un conflicto surgido entre dos o más personas, sin importar que esto ocurra antes o después de iniciado el proceso judicial, lo cual hace una gran diferencia entre el compromiso y la cláusula compromisoria, pues como lo veníamos diciendo, esta cláusula compromisoria tiene su fuente jurídica en el contrato, mientras que el compromiso no está atado a este vínculo contractual. De tal manera que ello requiere indicar que la existencia de un litigio determinado relacionado o no con un vínculo contractual y que desde luego no se torna a ser tan potencial o eventual como puede surgir en un contrato, a diferencia, como bien lo decíamos, de la cláusula compromisoria, en las cuales se acoge todo el procedimiento a la posibilidad de someter un conflicto que surja en virtud del contrato celebrado. Ahora hablemos un poquito de la irrenunciabilidad tácita de las partes a la cláusula compromisoria. ¿Qué dijo entonces la máxima corporación con respecto a este caso? Dijo el Consejo de Estado que existe una irrenunciabilidad tácita de la cláusula compromisoria, que por lo tanto constituye una reafirmación de su carácter contractual, de lo cual podríamos decir que esta cláusula compromisoria contiene una obligación de no hacer, que consiste en no acudir a la jurisdicción contenciosa en el evento de que exista este litigio, es decir, omitir darle competencia y jurisdicción a los jueces institucionales o permanentes. Esto es un deber entonces que implica que una vez se haya pactado la cláusula compromisoria, no puede evitarse, sino a través de otra solemnidad, efectivamente someter a conocimiento de los árbitros el litigio. De otra manera, entonces, se deberá respetar la solemnidad contenida en la cláusula compromisoria. De esta manera, entonces, podemos decir que la providencia de unificación lo que nos quiere indicar es que en este evento estamos frente al principio de inevitabilidad del arbitraje, según el cual ninguna conducta u omisión de las partes debe estar en capacidad de evitar que el arbitraje se dé. De tal manera que si las partes quieren efectivamente evitar el conocimiento de los árbitros en un litigio específico, pues deberán pactarlo por escrito,
Recuerden que en el derecho las cosas se deshacen como se hacen. De esta manera, si existe una solemnidad que fue pactar la cláusula compromisoria, pues este también será el medio para modificar o alterar dicha cláusula o las partes renunciar a la competencia y jurisdicción de los árbitros. De otra manera no podrá entenderse que existe una negativa a darle competencia a estos administradores eventuales de justicia. De esta manera entonces pasemos a mirar los puntos más importantes de la providencia de unificación. El primero de ellos consiste entonces en establecer el carácter solemne y expreso que por mandato legal caracteriza a la cláusula compromisoria. Debemos decir que las normas legales vigentes que regulan los asuntos arbitrales establecen que dicha cláusula pues tiene una solemnidad, lo que implica entonces que esta debe constar por escrito al interior del mismo contrato o en un documento que se tenga integrado a este, donde las partes efectivamente hagan la mención de cuáles son los posibles anexos que se entienden incorporados al contrato y que en efecto a través de los mismos se pacte la cláusula compromisoria. Además, entremos a examinar entonces otro punto de la sentencia de unificación, que consiste con la naturaleza autónoma de la cláusula compromisoria. Si las partes de un contrato estatal convienen una cláusula compromisoria y con posterioridad nada pactan de manera expresa y escrita para modificar o eliminar la vigencia de esta cláusula, pues no podrán evitar que sus diferencias se sometan al Tribunal de Arbitramiento, de lo cual permite resaltar que se está haciendo efectiva ese compromiso y que el compromiso es de carácter autónomo. No requiere entonces que las partes efectivamente, una vez hayan pactado la cláusula, reconozcan o no la existencia del conflicto frente a los corporados, sino que simplemente una vez dado el litigio se deberá respetar los efectos jurídicos que produce la cláusula compromisoria. Pasemos entonces a mirar el siguiente aspecto que tocó la providencia de unificación, consistente en que los efectos procesales que le corresponden al pacto arbitral están llamados a generar, como por ejemplo, en modo alguno pues no podemos perder de vista que si las partes de un contrato estatal acuerdan la celebración de esta cláusula compromisoria, pues debemos decir que aquel debe estar sometido, los árbitros están sometidos a los asuntos propios del contrato y que podrán conocer de los litigios que se versen en relación con las partes que conforman el mismo. De esta manera, pues, se hace una derogación de la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales permanentes y se les da efectivamente a unos árbitros que administran de manera transitoria justicia. Pasemos entonces a mirar nuestro próximo punto de la sentencia de unificación, consistente en entrar a determinar que respecto a los principios de planeación e igualdad precontractual, pues cabe resaltar que por el solo hecho de que no se haya propuesto de manera expresa la falta de jurisdicción y competencia, esto no da lugar a que se esté negando la necesidad de que si se pactó una cláusula compromisoria, pues acudamos a los árbitros, toda vez que esta falta de jurisdicción, esta falta de competencia eventualmente podría dar lugar a la nulidad del proceso. Esto es lo más importante del pronunciamiento de la corporación, y es que así no se haya contestado la demanda, así no se haya propuesto una falta de jurisdicción, una falta de competencia como excepciones previas, pues aún así puede dar lugar a la nulidad del proceso. Pasemos entonces a mirar otro punto bastante crítico dentro de la sentencia, consistente en que pues el Consejo de Estado finalmente recuerda que los procesos que se venían realizando se cobijan por la ley entonces 1573 del 2012, que recordemos es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Lo importante de esta sentencia, y que es objeto de análisis en foro académico, es que se hace una gran renovación y una gran clasificación de esta importante tesis que indica que no hay una irrenunciabilidad tácita de los pactos arbitrales. No podríamos hablar que hay una omisión y que la simple omisión dejaría sin peso la solemnidad indicada al interior de los contratos, pues dicha solemnidad solamente podrá desaparecer, modificarse o verse alterada a través de otro documento donde las partes de manera expresa y manifiesta
indiquen que no van a someterse a la cláusula o que ésta tendrá algunas modificaciones. Vistas así las cosas, recuerden que Forum es una plataforma de actualización que lo acompaña al instante. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.